Hola a todos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de este día de ventilación mecánica y quisiera presentar nuevamente al doctor Andrés Esteban, que viene del Hospital Universitario en Getafe. En esta mañana él va a iniciar esta sesión que esperamos sea muy productiva desde el punto de vista académico y va a hablar de cómo iniciar un parámetro ventilatorio en un paciente que requiere soporte ventilatorio. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muy bien. Buenos días. Es de agradecer los que se han venido a estas horas de la madrugada para oír una charla, a ver si justificamos mínimamente el que han madrugado tanto. Todos saben cuando empezó la ventilación mecánica, tal y como la conocemos hoy, empieza con la epidemia de polio en Copenhague en 1952 y el primer mes hay 31 pacientes con parálisis respiratorio y se muere el 87% de los pacientes. Hay un momento en que se pone en marcha la ventilación mecánica y se cambia una serie de conceptos fisiopatológicos y cambiar esto y sobre todo el hacer ventilación mecánica con presión intermitente, o sea, con meter un tubo en la tráquea del paciente y ventilar al paciente con presión positiva, hace que ocurra esta especie de milagro, que en un espacio cortísimo la mortalidad baja de él, como decía antes, el 87% a un cerca del 18%. Es decir, que es casi el único ensayo clínico, aunque no sea prospectivo, de ventilación mecánica sí, ventilación mecánica no. Sin ventilación mecánica, 87% de mortalidad, con ventilación mecánica, el 17% de mortalidad. Bien, entonces, hay otros datos que yo quería mostrarles. Esto es no es un hallazgo, pero que sí me parece interesante. Por ejemplo, la ventilación con IMB empieza a ser usada en 1970. Empieza a ser usada quiere decir que está disponible, que los delegados de las empresas que lo fabrican nos cuentan en los pasillos y que cuando vamos a un congreso, pues resulta que oímos una conferencia sobre eso. Pero el primer estudio, el que se fue publicado, fue 3 años después. O sea, que empezamos a manejarlo sin la más mínima evidencia de que eso sirviese para nada, absolutamente. Pasó lo mismo con la presión de soporte. Está disponible en los respiradores que tenemos en las unidades de cuidados intensivos en 1980. Y en los primeros estudios, no estoy hablando de ensayos clínicos, son series, por ejemplo, la de Prakash, concretamente me parece son 13 enfermos ventilados con ese modo ventilatorio. Y son de 5 años después. Es decir, que durante 5 años no había ninguna papel en la literatura que nos dijese que si eso funcionaba o no funcionaba. Y nosotros ya estábamos usándolo porque estaban los respiradores, porque el delegado nos ha dicho que era buenísimo y porque habíamos oído alguna conferencia en un sitio como aquí que alguien mostraba unos datos y arreglado. Bien, entonces, pero fíjese, por ejemplo, en este estudio epidemiológico que hicimos, tenemos que presumir de que es el primer estudio epidemiológico que se ha hecho en el mundo, se hizo en España, metiendo una serie de unidades y tal, y se miró qué modos ventilatorios usaban. Y entonces la asistida controlada, más de la mitad de los pacientes lo ventilamos con asistida controlada. Y esto, digamos, un poco cuando lo repartimos, por ejemplo, concretamente en otro estudio que hicimos, que está publicado en el Blue Journal, la asistida controlada, como ven ahí, pues el 34% en Estados Unidos, pero en España el 62%, en Argentina, por ejemplo, el 68%, en Brasil el 40%, en Chile el 75% y en Portugal el 24% y en Uruguay el 25%. O sea, que era el método ventilatorio más frecuentemente usado. Y en el estudio internacional de ventilación mecánica, el primero, fíjense que a lo largo de todo el periodo que seguimos, que eran 28 días, la asistida controlada, que es esta con cuadraditos amarillos, no es que fuese la más frecuente, es que las demás son todas estas que están aquí amontonadas aquí abajo. La que usaba todo el mundo era esta. Esto era lo que ocurría en la vida real. O sea, el médico residente iba al congreso y oía algunas cosas maravillosas sobre modos ventilatorios y volvía y se daba de bruces con la realidad porque en su unidad éramos todos muy antiguos, muy brutos y seguíamos usando la asistida controlada. Pero es la que usaba todo el mundo. La ventilación asistida controlada era el modo ventilatorio que usaba todo el mundo. En los siguientes estudios internacionales, aquí está la asistida controlada en el 98, que es la que les he enseñado. En el 2004 era menos frecuente y en el 2010 era un poco menos frecuente, pero siempre ha sido la predominante. La primera modo ventilatorio que, por decirlo así, se empezó a usar al principio, casi primitivamente en la epidemia del 52, era la que todos usábamos en la vida cotidiana con mayor frecuencia.
Si lo repartimos, por ejemplo, por áreas geográficas, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá y Europa, fíjense, por ejemplo, el día 1, el día 4 y el día 7. O sea, no es que se empiece con la asistencia controlada, es que se mantiene la asistencia controlada, como vemos aquí, una semana. Asistencia controlada en Latinoamérica el 85%, el 74 el día 4 y el 71 el día 7. Pero en Estados Unidos el 46, el 52, el 39. Era un poco menos, pero básicamente por encima de la mitad. Y en Europa, pues el 62, el 57 y el 57% de los pacientes se mantenía asistida controlada durante los días. No es que empezasen con una y luego pasaban a alguna aparentemente más sofisticada. Bien, entonces, ¿qué pasó, por ejemplo? Y de esto voy a hablar muy poco, vamos, tampoco como que solo esta diapositiva, mostrarle qué pasó con la ventilación no invasiva. En el 98, con ventilación no invasiva, fueron ventilados el 4,4% de los pacientes. En el 2004, 6 años después, el doble. Y 6 años después, otra vez el doble. O sea, el crecimiento de la utilización de la ventilación no invasiva es un crecimiento, iba a decir exponencial, pero me parece que no es exponencial, es muy espectacular. Bien, entonces, pero en medio de todo esto tenemos esa especie de sopa de letras que tenemos todos en la cabeza, los modos ventilatorios. Yo he puesto puntos suspensivos porque era aburridísimo seguir, pero se pueden seguir poniendo modos ventilatorios, empezando por la asistencia controlada, que la he puesto la primera porque era la primera que había, pero son muchos los modos ventilatorios. Digamos, vamos a ver si tenemos datos que apoyen el que usemos uno u otro modelo. Hay también otro de los primeros estudios, el que hicimos en el Hospital de Getafe, hacer un estudio comparando modos ventilatorios controlado por volumen y controlado por presión en pacientes con distrés respiratorio. Es un tamaño muestral pequeñito, 79 pacientes. El criterio de entrar en el estudio era tener distrés respiratorio. Se hizo con randomización, con presión controlada por presión 42 y por volumen 37. Y el desenlace principal es la mortalidad en el hospital. Bien, entonces, fíjense, siempre de cuentas a los residentes, y si lo quieren oír, los que no son residentes también, que los artículos no hace falta que se lean todo, pero lo que se lean, se lo leen sentaditos, con un bolígrafo en la mano y un poquito de tiempo, y se leen el artículo entero. Porque si no, leen resúmenes y entonces resulta que el abstract uno saca unas conclusiones, o incluso hay quien se lee solo el título y dice, cuando pone ese título es que debe pasar eso. Y entonces, fíjense, por ejemplo, en análisis univariante, la ventilación controlada por volumen aumentaba la mortalidad en 1, o sea, el ahorro ratio era 1,53, es decir, era un 53% más de mortalidad. Con lo cual, con este dato en la mano, uno piensa y dice, bueno, pues ya está. O sea, hay que usar ventilación controlada por presión. Pero fíjense que cuando se hace el multivariante desaparece como motivo de muerte o como variable asociada con la mortalidad el modo ventilatorio. El modo ventilatorio desaparece por completo y una vez más nos quedamos un poco huérfanos de podernos agarrar a un modo ventilatorio para poder ventilar con seguridad y con cierta, digamos, tranquilidad de conciencia a nuestros pacientes. Hay otro estudio, el primer firmante Guillermo Ortiz, que es un médico colombiano, está hecho a base de la base de datos de nuestro grupo, y entonces lo que se hizo fue comparar las IMB con la presión de soporte. Bien, bueno, no les aburro con la distribución aleatoria, era a partir de 4.968 pacientes, pero al final nos queda un número pequeñito y lo que hacemos es que pacientes ventilados con IMV con presión de soporte 367 y pacientes ventilados con el modelo clásico de asistida controlada 1.228. Simplemente, la O ratio muestra 1,04 y muestra una P que no puede ser más desalentadora, 0,78. Es decir, no encontramos ninguna diferencia en términos de mortalidad. Porque luego veremos que en términos de respuesta fisiológica lo que quieran ustedes, pero lo que importa es si el enfermo se va pronto y si se va pronto vivo. Lo demás todo es folclore, folclore científico, pero folclore. Bien, entonces aparece la APRV, que ayer vimos una serie de cosas y que se contaron una serie de cosas en una conferencia, yo creo que me atrevo a decir que magnífica que nos dieron. Bueno, pues se supone que la APRV preserva la ventilación espontánea, tiene unos efectos importantes sobre la aparición del Billy, no están probados. Mejora el cardiac output, mejora el intercambio gaseoso y reduce la necesidad de sedación. Bueno,
también, y en este caso el primer firmante es otro médico colombiano, y el resto son miembros de, bueno, todos no, pero es a partir del grupo Ventila, y miraban un estudio para correlacionar los pacientes ventilados con APRV y con asistida controlada. Bueno, ahí tenemos una serie de pacientes, 234 pacientes fueron ventilados solo con APRV y BiPAP, y 1.228 con asistida controlada. Y entonces hicimos un estudio de casos y controles, es decir, coger los 234 pacientes con APRV y entre los 1.228 buscar otros 224 que cumplan todos los criterios menos el modo ventilatorio, para que sean parecidos. Bien, pues entonces, fíjense que reintubaciones, 0,50 la P. Traqueotomías, esto sí, hay una diferencia grande, pero que yo sepa, el modo ventilatorio que tenga que ver con la traqueotomía probablemente no tiene nada que ver. Tiempo de estancia en el hospital. Este está en el límite, pero no es significativo. Y la mortalidad claramente no es significativa. Y estamos hablando de los pocos estudios que hasta ese momento había comparando modos ventilatorios en un grupo de pacientes. Entonces, les voy a mostrar unos datos que no están publicados, y el autor es el doctor Fernando Frutos, un médico excelente y una cabeza privilegiada de nuestro grupo, y que entonces ha hecho una revisión de los estudios que comparan modos ventilatorios en la literatura, pero usando desenlaces, bueno, pues desenlaces sólidos, por decir así. Bien, fíjense, por ejemplo, el tamaño muestral ha revisado desde 1990 hasta la actualidad. El tamaño muestral de los estudios, por ejemplo, fíjense que los de más de 40 pacientes son los de color azul. Aquí son casi insignificantes, poco frecuentes, y aquí también 5 estudios tienen más de 40 pacientes. Es decir, que es otro aspecto también a mirar con ese lapicero y con un poquito de tiempo cuando lean su artículo. La patología que incluían los estudios, insuficiencia respiratoria, la más frecuente, la de color azul, el síndrome de distrés respiratorio, aquí también es muy grande, pero en la siguiente década disminuye y en la siguiente década todavía disminuye más y aumenta un poquito lo de otros, que es una mezcla de patologías que hace que hayan estudiado estos pacientes y que hayan comparado. En los años 90, esta diapositiva, fíjense que arriba lo que hacen es poner en unos y otros los tipos de estudios que han comparado, por ejemplo, en este que comparan la IMB con la APRV, digo, por poner un ejemplo, lo más frecuente es presión controlada con volumen de control, esto es controlada por presión y controlada por volumen, que son los más frecuentes en la década de los años 90, entre 2000 y 2010, bueno, más o menos parecido, y entre 2010 y 2020, simplemente que vean aquí que es la presión controlada por volumen, NAVA, PRV, y en el otro lado pues también tenemos una serie de cosas. Está puesto así para que podamos ver que este estudio compara este modo ventilatorio con este otro. Y entonces, bien, pero lo más llamativo, a mí me parece, yo no sé si a lo mejor, sí, yo creo que se ve casi peor en el ordenador que en la pantalla, quiero pensar. Pero fíjense, por ejemplo, que el desenlace principal era un desenlace de hemodinámica y de mecánica pulmonar, en este de hemodinámica, esto de mecánica pulmonar e intercambio gaseoso, y voy a mostrar unas diapositivas que son prácticamente iguales. Aparte del formato, es que todas las veces, todo lo que hay estudiado, básicamente es sobre variables fisiopatológicas, no sobre variables duras, que serían tiempo de estancia en ventilación mecánica, tiempo de estancia en el hospital y, sobre todo, mortalidad. Y, bueno, pues le estoy mostrando por años lo mismo en el estudio, en modos comparados, la población incluida, que como le decía antes era pequeñita, fíjese, estos son 12, estos son 18, son 14, son 7, son 25, cantidades insignificantes. Les recuerdo la primera diapositiva de esta serie, en la que más de 40 pacientes, 5 estudios entre el 2010 y el 2020. O sea, que realmente son tamaños muestrales que ya de entrada son desalentadoras para cualquier desenlace duro, de cualquier desenlace que sea, insisto, tiempo de ventilación mecánica, tiempo en el hospital y, sobre todo, mortalidad. Y bueno, ocurre lo mismo con unos y con otros. Y bueno, pues concretamente podríamos estar mirando, pero esto es aburridísimo de mirar si no lo tienen en la mano, pero básicamente los desenlaces, estamos hablando de desenlaces de trabajo respiratorio, de mecánica pulmonar, de escala, o sea, todos son desenlaces fisiopatológicos
muy decentes y muy bien, pero que no nos sirven para que nosotros digamos a mi enfermo, porque claro, no es cuestión de elegir un modo ventilatorio porque la mecánica respiratoria mejore. Dice, vale, y además sirve algo más, porque si no, pues... Entonces, bueno, pero fíjense, por ejemplo, esta es otra manera de verlo, en un forest plot, que fíjense, por ejemplo, que en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda son estos trabajos que ven aquí, desde el 97 al 2020, y todos cruzan la línea, es decir, ninguno tiene significación estadística. Aparte de eso, están los datos aquí al lado, pero siempre es más visual el ver esto. Cuando lo que hacemos es estudiar los pacientes desglosados por etiología, por el síndrome de distrés respiratorio, le pasa lo mismo. Solo hay una excepción, que es el trabajo de la ventilación de alta frecuencia de Neal Ferguson, que está aquí y que, muy arropadito, no cruza la línea media. Este es estadísticamente significativo. Lo malo para el trabajo como nos contaba ayer el doctor Peñuelas, es que inmediatamente salió otro que está colocado encima de la línea media. Es decir, que desautorizaba, por decir así, o al menos no consolidaba los hallazgos encontrados en el anterior. Él ayer desmenuzó bastante el trabajo y explicaba bien cuáles eran las deficiencias de uno y de otro y por qué no permitía ser optimistas en ese aspecto. Y luego, por ejemplo, en trauma, que hay muy pocos, pero fíjense, claro, al haber muy pocos hace que la línea esta sea muy grande, pero en cualquier modo cruza claramente la línea media. O sea, no hay ninguna afirmación de que sirvan ninguno de los modos estudiados frente al otro. Ya no digo frente a los demás, frente al otro. Y entonces, este es el conjunto del forest plot de todo, y el único, insisto, que se nos va un poco de la línea es este de aquí. Los demás, todos cruzan la línea media. Y por tanto, todos son o no son estadísticamente significativas las diferencias. Y bueno, pues este es un poco lo que yo les contaba ahí. Por tanto, digamos, la pregunta de la charla, que alguno a lo mejor ha venido por la pregunta, dice, ¿cuál es el modo ventilatorio que debiera utilizar con su paciente? Bueno, pues fíjense que no contamos con estudios bien diseñados. Quiere decir que no son un grupo de casos aislados o estudios con 14 enfermos en un lado y 14 en el otro, o que no están randomizados, o que no es aleatorio, o que no es ciego, como ayer nos contaba el doctor Peñuelas. Dice que muestren las ventajas de un modo ventilatorio sobre el otro midiendo desenlaces fundamentales. Luego, ¿qué quiere que les conteste yo a la pregunta que es el título? Bueno, pues no queda más remedio que dice que ¿cuál es el mejor modo para ventilar a su paciente? Dice, pues a mí no me cabe ninguna duda que el mejor modo es el que mejor se conozca el médico, el terapista respiratorio y la enfermera. Porque no hay ninguno que se muestre que por sí solo funciona bien. Con lo cual, el añadido de que se ha manejado con soltura y con eficacia por las personas responsables de la ventilación mecánica de ese paciente es la mejor recomendación y lo que hace que ese modo, en esa unidad, en ese paciente y con ese equipo que lo cuida, es el mejor. El único que va a ofrecerle mayores garantías, sin ninguna duda. Y a eso, pues me permiten sumarle una pieza fundamental del respirador y de la ventilación mecánica, que es una silla. Uno se puede permitir el lujo o incluso de utilizar respiradores como este, que los jóvenes no lo han visto nunca, pero seguro que en alguna película han visto porque es el respirador elegido por todos los directores de cine, porque eso de que haya una concertina que sube y que baja transmite muy bien la sensación de que el enfermo está vivo y que además está respirando. Es el MA1, es un respirador de Puritan Bennett, pero incluso con ese, que hacía escasas modalidades respiratorias, pero con una buena silla al lado, para que el médico, el terapista o la enfermera le dediquen el tiempo necesario para ver cómo está respondiendo su paciente y cómo puede modificar los parámetros, que yo no he hablado en este momento de ningún parámetro, que se pueden aplicar con un modo o con otro, estoy hablando de modos ventilatorios, es lo que más importante para su paciente. Con lo cual, no se preocupen, si usan un modo ventilatorio, si lo que quieren es mejorar la supervivencia de los pacientes de su unidad, el que elijan uno u otro, hasta día de hoy, no hay ninguna evidencia de que tenga ventajas o tenga desventajas. Lo más importante es que ustedes se sepan ese modo, que estén con confianza con él, que su terapista respiratorio, su enfermera, sean también, que conozcan bien, y ese es el modo ventilatorio con el que yo les recomendaría que utilicen con sus pacientes hasta que tengamos nueva información que no tenga nada que ver con nada de esto. Muchas gracias. Buenos días.